Eh, Hola, muy buenas tardes. Sé que tenemos poco tiempo, así que voy a ser un poco precavida y ahorrativa con el tiempo. Así que mucho gusto de estar en la segunda versión ya del diplomado. Mucho gusto también porque sé que tengo varios colegas en el diplomado. Me refiero a que como nunca hay varias y varios, creo, sociólogas. Así que eso me parece súper bien. Y al final de la sesión de hoy, me recuerdan, por favor, porque les quería compartir una oferta laboral justamente localizada en el ámbito comunitario. Así que si les sirve, genial. Y ahí nos ponemos en contacto. Bueno, mi clase de etnografía para este diplomado está pensada más que nada como una revisión más bien metodológica. Y eso de alguna manera no significa que me voy a centrar en aparatos de receta respecto a la etnografía, porque eso es imposible, sino que estimular un poco eh, las fijaciones epistemológicas, locales, también de pensamiento asociada a los a procesos, perdón, etnográficos y también a lo que significa llevar a cabo una etnografía hoy. Y eso también se los presento y se los señalo de alguna forma porque viendo justamente el programa de este diplomado, el barrido por las etnografías no es algo menor, la pluralidad también que existe tiene distintos asideros y me imagino con tan buenas profes y buenos profes que tienen también, se darán cuenta que articular, digamos, investigación no significa someterse a un bagaje de manual y hacer algo tampoco de manera más deductiva. Entonces aquí les voy a ir compartiendo algunos aspectos que me imagino también que están alojados en algún lugar de su memoria académica y vamos a tener espacio para conversar eso. Bueno, justamente les voy a pedir que se detengan un poquito y puedan mirar en la pantalla. A lo que me refiero con el asunto de tomar diplomados de investigación o metodológicos es eh, también fijar una posición respecto a cómo se construyen estos, en el fondo, conocimientos que se denominan con esa etiqueta metodológica, cuando en el fondo hoy en día hay espacios que uno podría decir que son teoréticos y más bien performativos. Entonces, ahí les invito a entender que también esto se configura, se articula o si quieren, se mezcla desde saberes situados. Y es súper importante volver a esa memoria histórica respecto a cómo ustedes piensan. Y aquí vamos a hablar unos 5 minutitos, quizás unos 2 minutos más, unos 7, para poder recordar estos conceptos y me encantaría conocerles y ahí me señalan un poco de ustedes brevemente para entender a esta altura de sus vidas qué significa, por ejemplo, o si lo han podido resignificar también, ¿cierto? El concepto de conocimientos, de creencias, de ciencia también, de epistemología, paradigma, eh, lo cualitativo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se entiende por eso desde su corporalidad en el fondo y el sentido común? Entonces, voy a abrir ahora el micrófono. Quien quiera conversar, ¿cierto? Relatar su experiencia más bien. Y les doy los engancho, les engancho con estas preguntas, ¿cierto? Que están ahí abajito. Y que dice cómo me aproximo a estos conceptos. Perdón, ya los he leído, son tecnicismos y que me entregan. Si es que no hay una otra que está ahí abajito, no la puedo. Así que bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Los escucho atentamente. Hola, bueno, yo soy Dariela y es desafiante la pregunta igual que nos haces porque es súper amplia, es verdad, y creo que viene de un recorrido como que en distintos momentos de la vida los entiendo distinto y me he aproximado de manera distinta. Creo que está súper bueno como
que nos invite a la reflexión de todos los sesgos y prejuicios que también trae la misma formación en ciencia social. Por ejemplo, en mi caso, que también estudié sociología, yo estudié en la Valpo, es una formación súper, no sé cómo decirlo en verdad, tradicional. Por ejemplo, ahí me hablaron súper, por lo menos en mi tiempo, yo sé que ahora la mayoría es distinta, pero en mi tiempo no me hablaron nada, casi nada de otras epistemologías más situadas, epistemologías latinoamericanas. Y la verdad, había una noción como de la ciencia desde la disputa como de los paradigmas, como desde el paradigma crítico, como más tradicional, pero no tan situado. Entonces, desde ahí creo que eh, era una formación poco crítica y poco reflexiva y que se traducía, por ejemplo, en efectivamente tener una noción de ciencia y, o sea, y una noción de conocimiento mucho más asociado a, a como la formación profesional, pues, y una distancia evidentemente con las comunidades o situarnos en veredas distintas cuando en el fondo nosotros también habitamos comunidades, territorios, población, por un lado. Eh, y no sé bien cómo responder la pregunta porque son hartas cosas distintas, pero creo que hoy en día efectivamente como la práctica laboral y la experiencia humana de nuestra propia trayectoria de vida nos lleva a replantearnos esos conceptos quizás desde una mirada más académica, intelectual y efectivamente entender que los saberes y los conocimientos se construyen cotidianamente también. Y hay experiencias sumamente válidas que son acalladas muchas veces por la misma institucionalidad eh, o deslegitimadas, descalificadas, no consideradas como conocimientos válidos también como para la reflexión. Creer, por ejemplo, que la sociología o la etnografía es algo que solamente lo pueden ejercer y practicar quienes tuvieron esa formación profesional, cuando en el fondo la problematización de la realidad también se hace todos los días y cotidianamente. Y desde ahí también el sentido común es algo eh, que cuestiona esa dicotomía de ponerlo como veredas distintas, ¿cachai? Como lo común es algo que también se construye, se va construyendo en las dinámicas relacionales, en cómo vamos entretejiendo los distintos como saberes y experiencias cotidianos como de las distintas personas y territorios donde nos relacionamos, habitamos, trabajamos. Quizá es muy ambigua, muy amplia la respuesta, pero yo sentí como muy No, amplia la eso te pregunta. iba a decir, Daniela, súper bien, en el fondo las respuestas son de ustedes. Yo solo pongo el pool como siempre y ustedes lo vuelven a llenar. Así que muchísimas gracias. No sé si alguien quiere decir algo más. Yo, hola. Bueno, yo soy Javiera y soy psicóloga. Recién ahora entré a trabajar desde este año, o sea, llevo un semestre trabajando en un colegio como psicóloga. Y al tiro como que al leer esto sentí como un norte igual. Como que me ha pasado mucho que bueno, lo he dicho otras veces igual, como esto de la psicología educacional es como tan amplio y tan difuso que claro, como que me encontré como en un espacio laboral donde te dicen, ya, onda, tú eres la psicóloga, y es como, ¿qué se hace? ¿Qué digo? ¿Qué tengo que hacer? Y que de alguna manera como eh, volver como a replantearse o poder como dialogar como ya, ¿qué quiero ser? O cómo quiero eh, hacer esta psicología o entender como todas estas cosas mucho más como en la práctica del colegio, donde es como no sé, pues como donde los conceptos también son súper duros, ¿no? Como mala conducta o no sé, mal emocionalmente, no sé, y hacen cuestionarte como en la vida de la universidad, pero que de ahí es como, no, pues hay que rendir como en el trabajo, no sé, es como ha sido como muy, me he visto como en la necesidad también de volver a plantearme esto, siento, o como
como esa sed de norte, de poder como conversarlo, porque siento que, por lo menos ahora en esta práctica laboral, se pasa muy desapercibido o como que es muy fácil que no cuestionarse, ¿no? Y caer como en como categorías o cosas donde es más fácil también quizás no preguntarse y decir, no, si esta persona tiene mala conducta o no sé, como que es disruptivo, como que esa palabra se ocupa mucho, ¿no? Eh, entonces como que de alguna manera, claro, poder como hacer las cosas como, no desde... Ya, gordita. Ella igual quería opinar. Como darse este espacio también como para pensar cómo vamos a entender lo disruptivo, cómo vamos a entender la educación o cómo vamos a entender como el hacer psicología, el hacer educación, por lo menos a mí me entregó como norte y como sentido también. Ya, buenísimo. Muchas gracias, Javiera. Em, Vamos a seguir. Y claramente la apertura a la discusión involucra ir hacia atrás, en el fondo, ir un poco a la filosofía de la ciencia y también como a la triada entre epistemología, ontología y ética, ¿cierto? Así que nos vamos a mantener con esto, con esta cobertura para seguir profundizando. Bueno, lo acabo de decir, ¿cierto? Esto significa, y me voy a tomar de lo que decía Javiera, cuando ella dice, bueno, ¿cómo entiendo yo estos conceptos? Los conceptos no se entienden desde lo que significan. Uno podría llegar a decir que eso es un nivel y uno va, cuando va hacia atrás en términos de abstracción filosófica, uno puede conseguir también destejer esos conceptos y transformar, en el caso de el espacio educacional, o sea, desde el currículum oculto, lo que pasa siempre la transición de quinto básico a sexto básico, hay una serie de elementos que pueden ser transformados también y que posibilitan la crítica. Así que por ahí vamos ordenando justamente esta memoria histórica académica que también, como decía la Dariela, es impresionante cómo instituciones que trabajan en sociología en la Valpo están en un eje muy conservador también de dejar de estimular el pensamiento múltiple y dicotomizar la experiencia sociológica, ¿no es cierto? Entre cuanti y quali, objetivista, subjetivista, ta. Entonces ahí hay una ruta que es súper difícil de volver a pensar más adelante. Ese es el trabajo que espero que hagamos hoy y que ustedes sigan haciendo y hayan hecho también con sus otros profes y otros profes. Para mí las consideraciones teóricas básicas, es decir, cómo leo leer en términos de interpretar, ¿cierto? De escribir, como leo el mundo a partir de justamente la filosofía contemporánea. Uno de mis bastiones es Paul Beatriz Preciado y también Sigmund Bauman. Y dentro de la filosofía de la ciencia, traslado, ¿cierto?, lo contemporáneo hacia esa dimensión de la filosofía, agregando la teoría Torrer con Latour, sin olvidarnos, ¿cierto?, de Thomas Kuhn, el famoso, digamos, quien cientificó las revoluciones científicas, y Rafael Echavarría, solo por un alcance eh, latinoamericano de las reflexiones más sobre las epistemas. Entonces, luego algo, ese análisis crítico de las revoluciones científicas, y a quien vamos a ver acá justamente es Bernadette Baker, más adelante, que es una investigadora norteamericana respecto a normalidad y diferencia en la educación superior, y justamente ella participó en un proyecto anillo de esa temática. Entonces, les presento obviamente mi posición, que es imprescindible también para transparentarla antes de que ustedes tengan que hacerlo, como un ejercicio, digamos, disciplinante de la educación. Estamos en un diplomado, por lo tanto eso ya no va. Eh, para mí esto es importante, por más que sea socióloga, poeta, etcétera, etcétera. Aquí hay algo que me posibilita, digamos, la ebullición del pensamiento, ya sea en la etnografía o en otras áreas
metodológica. ¿Por qué me interesa la filosofía, cierto? Porque la filosofía contemporánea, la filosofía de la ciencia, justamente es un universo en el sentido más bien científico, no espiritual, ¿cierto? Eh, donde hay una como conjugación de instrumentos críticos que nos permiten justamente ir pensando, tensionando, problematizando la relación entre ciencia y conocimiento. Me interesa también el mismo lugar hoy, sobre todo por las lecturas de la interseccionalidad de género, ciertamente más bien colombiana, ¿cierto? Y ahí también yo me fijo en ese lugar para poder reinterpretar esa relación entre ciencia y conocimiento, y ahí aparecen las categorías más bien básicas de la interseccionalidad, que es género, clase, edad, raza y etnia, y también cualquier otra, sea que forme parte de lo que llamamos, digamos, como modos de existencia. Entonces, esto me permite ir justamente entendiendo los movimientos disciplinares, no solo disciplinares, también científicos, es decir, trabajo social, psicología, sociología, hasta llegar a las humanidades y las, ¿ya? Y muy bien, como decía Dariela, si lee más abajito, la universidad, entendiéndola como una categoría más bien, uno podría decir, entelética, lo que hacen hoy día es un disciplinamiento entre lo productivo, lo normal, lo patológico y estas dicotomizaciones constantes que finalmente, como también dice Preciado, se nos inscriben en el cuerpo y terminan siendo performativos. ¿Ya? Por eso me interesa partir con una base, quizás me van a decir la profe que es muy densa, para pasar así como un módulo de etnografía, yo siento que hay que ir por este lugar. Bueno, y también me interesa pensar la subjetividad, ¿cierto? Yo sé que un estudiante es una subjetividad, y la subjetividad también es algo, como diría Timothy Morton, ¿no es cierto? Como algo viscoso, ¿cierto? Algo extraño. Puede ser también en términos literarios como un pastiche, ¿no es cierto? Ahí está Foucault, etcétera. Y uno sabe que nosotros que estamos aquí estamos constituidos por una serie de prácticas de la religión, la escuela, la evaluación, ¿cierto? Por las institucionalidades que han estado en nuestras trayectorias de vida. Y eso es lo que va formando también esta subjetividad y además, digamos, las dimensiones clásicas de la sociología, que es justamente el modelo económico, más por sobre todo, y a eso quiero apuntar, que hay algo que aunque nosotros podamos ser singulares, como lo dice el psicoanálisis, más bien lacaniano, estamos atravesados por estos mismos modelos, y algo sucede con eso. Entonces ahí se los dejo rebotando para que hagamos después la integración al cierre de la... Vamos con lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio de observación y lo voy a hacer sin que se autocensuren. Esta imagen, ¿qué es? Vamos, me quedo con dos o tres primeras. ¿Qué es esta imagen? El fondo de una Vamos, vamos, lavadora. vamos. ¿Qué es? Una rueda ecológica. ¿Claudia? Mm. ¿Claudia hablaste? Una rueda ecológica, como es verde. Una rueda ecológica, ya. ¿Alguien más? Una lavadora, el interior de una lavadora. Sí. ¿Marcela? ¿No? Sí, sí, sí. Ya. ¿Alguien más? Hagamos una tripleta. Algo como ovni, a mí se me imagina. Como una abducción así, que lo primero que veía al despertar Pues, sería eso. yo desde los, imagínate, 2013, creo que eso no lo había escuchado nunca. Sí, Había como una escuchado, por puerta. ejemplo, ¿alguien más quería decir algo? No me imagino como una puerta a un portal de otra dimensión, así, radiológico, no sé. Está bien. Claro, como Radioactivo. decían, como el CERN, como el de las partículas de física, algo así. Bueno, aquí empezamos a hacer justamente como la amalgama entre estas reflexiones de la filosofía y la ciencia, más bien epistémicas, y las subjetividades, que nos damos cuenta que aquí incorporamos la categoría de género, ciertamente,
que por más que subjetividades hay algo que se cuela, ¿no es cierto? Y justamente esto es un espacio dentro de una lavadora. Y ahí ustedes tendrán que hacer el ejercicio posterior, es por qué yo dije lavadora y por qué yo dije otra cosa. Y eso me encanta que se vayan como con como una rumiación de belleza de lo que significa estar diciendo eso. Y ahí vemos, o sea, género sí o sí aparece. Vamos con, yo soy en general en mis clases, soy una profe participativa, me gusta que mis estudiantes se expresen. Y aquí también quiero que me contesten cómo ustedes han experienciado, viven, piensan, sienten que es la investigación cualitativa. Y aquí tengo la opción A es lineal, B circular, C espiral, D ninguna de las anteriores, todas las anteriores, F no tengo idea. ¿Qué otros? ¿Cuál? Reloj andante. Es difícil, porque creo que tal vez la forma en la que lo he visto es como todas las anteriores, como que hay momentos en los que es más lineal, aunque no debería serlo lo cualitativo, pero igual como que a veces pasa que terminamos haciendo cosas muy lineales y otros momentos en los que sí logramos más esta circularidad, que estoy haciendo gestos, pero no pongo, pero no pongo cámara para que no perdamos la señal. Como que a veces sí se da esta circularidad como un proceso que vamos entendiendo que va cambiando con el tiempo, que va siendo como más dinámico, pero, y lo de espiral no sé si he llegado ahí. Eso está interesante. Así que esa sería como desde mi experiencia. Muy bien. Te hago la pregunta, Marcela. Sí, ¿Sigues por ahí? Ya. ¿De qué crees tú esa diferencia? Si sería, me dijiste lineal y circular, ¿de qué dependería eso? Como esa expresión o manifestación de la investigación cualitativa. yo creo que en hartos sentidos depende también de cómo nos posicionamos nosotras y nosotros, porque a veces hacemos un proceso que está como más pensado en llegar a B, como partir desde A y llegar a B, y nos perdemos como todo lo que va sucediendo en el proceso mismo. Y en eso como que no, como que igual se va generando esta relación de poder en la que no pasamos tanto como la palabra, no vamos compartiendo tanto el conocimiento y ahí, claro, como voy con mi objetivo marcado y a veces y a veces no permito como permear el trabajo de otras cosas. Creo que por ahí lo vería yo. Yo Claro, lo que, justamente lo... Diga, de ahí yo cierro. no, que yo iba a decir que a mí me hace un poco sentido esa figura como de repente lo lineal cuando existe, que se da mucho igual, como objetivos preestablecidos, por ejemplo, de una investigación, y no se recoge o no se incorpora todo como los conocimientos que que se van construyendo en las conversaciones o en la etnografía o los distintos como métodos del trabajo de campo que a veces también te hacen visibilizar, identificar que uno parte muchas veces de premisas eh, que no se condicen muchas veces o no se condicen completamente con la realidad misma. Entonces necesariamente te debería llevar o nos debería llevar o nos debería invitar a replantearnos también a veces como cierto objetivo. Por lo menos en mi experiencia fue un poco así, como que yo partí de cierta idea y en la medida en que fui como conversando, como me di cuenta que en el fondo tenía que adecuarlos también a la realidad o a las necesidades de la realidad que no eran las mías propias, sino los territorios con quienes yo trabajaba. Y eso sería como algo más circular, como el ir y retroceder también, como no, de repente, claro, la formación académica te lo pasa muy cronológicamente el proceso investigativo, así como primero marco teórico, marco metódico. Y está bueno también ir haciendo como ese, que quizás sería un poco espiral igual, porque uno no llega siempre al mismo lugar. Y lo del círculo me imagino que también debería ver con la reciprocidad, efectivamente, como del conocimiento construido, como que sea recíproca, que se entregue también algo de vuelta que muchas veces queda como solamente en la academia, ¿no? Guarda.
y con un lenguaje como higienizado también, o tecnificado. Higienizado es como eufemismo, es muy poco, digamos, para lo que sucede ahí, ¿no es cierto? Sí, bueno, la respuesta es todas las anteriores. Y a lo que iba, justamente que la investigación está mediada, está atravesada, está intervenida, puede estar siendo oprimida, alienada, modelada, etc., etc. Así que justamente aquí hay una serie, hay un entramado de relaciones desde las instituciones de educación superior que regurgitan y fabrican, digamos, estos modelos de paper, de artículos que es introducción, métodos, es IM, ya no me acuerdo, o también otras instituciones que generan desde el Estado, ¿cierto? Ahí podríamos hacer toda una visión Foucaultiana al respecto. Y en la visión comunitaria también hay, como se dice también desde Foucault, hay prácticas de libertad, ¿cierto? Entonces ahí, si bien hay mecanismos de poder que están interviniendo y que están siendo, digamos, como performativos también, están oprimiendo, etcétera, ahí sucede que hay una escenificación posible. A mí me gusta mucho ese concepto y ese concepto es más bien de epistemologías contemporáneas. Así que vamos a ver, sigamos. Ajajaja. ¿Cómo se llama este modelo? Este sería lineal, circular o espiral. Lo primero que se les venga al cuerpo para no hacer la fractura mente, qué sé yo, como que los neurocientistas de hoy les pasa que todo es la mente y que hay que mirar todo bajo un escáner. Ya, entonces yo El pienso en el cuerpo. lineal. ¿En qué? Lineal. Tú piensas en lineal, y a la Marcela piensa en lineal. Hola. Igual pienso que es lineal porque no le veo ninguna flechita como de vuelta al inicio. Súper. ¿Qué más? Y también lineal. Bien, no es lineal. Lineal es sencillamente lineal, es decir, unidireccional de izquierda a derecha, perdón, justamente con un enfoque deductivo, con un modelo deductivo inferencial, lógico, racional, positivista, temprano, positivista, lógico y postpositivista. Perdón. Entonces, ¿por qué digo esto? Justamente porque lo lineal, quien dijo, parece que fue Paxi, genera un solo movimiento y eso significa que la investigación tiene un pensamiento y una operatividad desde la teoría hipotetización de la misma, luego se operacionaliza en un solo momento, se establece el tipo de muestreo, ¿cierto? Y luego se recoge, se interpreta y ahí está, ¿no es cierto? Aquí tenemos abajito el modelo circular. El modelo circular no es deductivo, perdón, sino más bien es inductivo. Inductivo, más que pensarlo como una lógica inversa o de oposición al deductivo, significa, eh, o este modelo nos brinda justamente una posibilidad de generar teorías sustantivas. La generación de teorías sustantivas, si ustedes ven bien este esquema, la teoría se genera al final. Y hay un método científico que parte por dejar de lado la hipotetización que proviene de lo teórico, sino que es una hipotetización empírica que se llama presuposición o hipótesis tentativa, diagnóstica o supuestos hipotéticos, y luego vienen ciertas las recogidas interpretaciones de casos que son más bien, no tienen un número fijo, pero sí son permanentes. Y eso necesita contrastación. Por lo tanto, ahí tenemos como una pequeña comparación. Me devuelvo entonces para mostrarles el espiral. Quizás
quizás este dibujo no es muy claro, pero yo voy a hacer como con mi mano, ¿cierto? Si yo hago así, es lo que está haciendo la fase preparatoria hasta llegar al final. O sea, hay una etapa de reflexión, luego del diseño en ya, los proyectos de investigación, luego viene el trabajo de campo, voy al campo y ahí le vamos a perdonar a nuestros primeros pensadores de los modelos porque no se fija que hay lapsus linguae positivista, por ejemplo, recogida productiva de datos. ¿Quién diría así, algo así como más cualitativo? No diría ni recogida, ni recolección, ni producción de datos, ¿cierto? No diría como co-construcción de esos y luego los datos acumulados. Pasa que hay una etapa de maceración de trabajo, ¿cierto? Y ahí se reducen, se transforman los datos y se obtienen conclusiones más bien preliminares en esta fase analítica y luego ya cuando se trabajan los últimos, la última maceración, reducción y transformación de datos, eso ya es la conclusión final y esto es cuando se presenta ya el informe. Para quienes no les queda claro, y a lo mejor lo que voy a decir tampoco les da más claridad a otras personas, pero ciertamente lo pueden buscar. Este modelo espiral responde a una estrategia metodológica que se llama Grounded Theory o teoría fundamentada de los años 60, ¿cierto? Tiene como momentos de quiebre, fractura epistémica, Glasser, Strauss y Corbin y Charmas 60, 70, 80 y Charmas 2100 y ahí se vuelve co-constructiva Fermat, y luego de eso ya hay unas derivadas de postestructuralistas, críticas y posmo también. Pero para ordenarnos nos centramos más bien en estas como divisiones paradigmáticas quizás un poco más conservadoras. Entonces esos tres modelos. Para terminar con este asunto de las lógicas, el modelo de espiralidad contiene la circularidad. Eso se entiende, ¿no es cierto? Y bueno, aquí está esto. Lo que les señalaba hace unos minutos. El conocimiento científico lo puede poner en términos también simples y conservadores como inductivo y deductivo, ¿cierto? Pero hay dos categorías más que son la reproducción analítica y la abducción, pero bueno, los movimientos sí son un poco opuestos, uno es más tosca, digamos, con el tiempo que tenemos para hacer esta pedagogía al respecto, y es interesante porque en lo deductivo, ¿cierto? Con las hipótesis operacionalizamos conceptos y luego vamos a observar y si ustedes se fijan, esto tiene como una continuidad. Las flechitas y el movimiento inductivo es al revés. Y por eso la inducción analítica nos permite, más que saturar objetivos teoréticos o teóricos, es generar teoría sustantiva. Y eso significa contribuir estableciendo presupuestos teoréticos que están en un nivel intermedio entre lo que se llama como las grandes teorías, que después devienen paradigmas cuando se cristalizan ciertamente, y luego ya son constelaciones paradigmáticas o epistemológicas. Vamos con esto y ahora me voy a dedicar a seguir con la clase y parar por un minuto la discusión. Ya, ¿por qué hacemos toda esta preparación? Es como cuando uno tiene que entrenar para correr, ¿cierto? No sé cuántos kilómetros van a correr ustedes, pero es muy importante. Lo primero que tenemos que establecer es que cuando hacemos una invitación a recorrer las etnografías, hay que hacer esta especie de, sin que se lea, digamos, como vacío, esta construcción entre qué es lo cuánto y lo cual y qué son las teorías. Problematizar estas distinciones como lo hemos estado haciendo ahora, que en el fondo eso nos permite entender que esas son separaciones entre las cosas, las palabras, el relato y el mundo, ¿cierto? Entonces ahí vamos llegando a un nivel que nos va a facilitar la entrada a la escritura, ¿ya?
Y también es la desnaturalización de cómo se construye la realidad de los prefijos de la ciencia, perdón. Abrimos la clase sabiendo que aquí la mayoría son psicólogos, sociólogos, uno puede decir, bueno, logos, ¿cierto? Lenguaje, conocimiento, y ahí está el prefijo psi, o socio, sociedad, ¿cierto? Eh, sí que si hay alguien que estoy omitiendo que no es sociólogo, psicólogo, sociólogo, me dice eso, ¿ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque la ciencia históricamente ha hecho una fragmentación del conocimiento, ¿ya? Y eso ha traído una serie de dificultades a la hora no solo de investigar, sino que de concebir justamente como soluciones o respuestas a ciertas preguntas. También cuando ustedes hacen o hacemos preguntas, ¿cierto? Es como qué incluir y qué excluir en una buena pregunta etnográfica. ¿Por qué la etnografía? ¿Qué sostiene una pregunta etnográfica? ¿Qué se cae en una pregunta etnográfica, cierto? Ciertamente la etnografía se confunde con que uno va a preguntar cosas a las personas que no conoce y después las escribe. Bueno, ahí hay un error justamente de la configuración de los modelos etnográficos. Luego, no asumir algo por dado, y eso significa mucho trabajo anterior respecto a justamente hacer las lecturas necesarias, revisar la teoría desde otro lugar, también revisar las relaciones. Yo me acuerdo que el año pasado en esta misma clase les dije, uno hace buena etnografía cuando uno está en un momento en que tiene buenas relaciones, porque significa también entender que uno ya no instrumentaliza estos espacios, ¿cierto? Y ahí al no instrumentalizar, vuelve a rehumanizar los espacios concebidos como científicos. Así que eso ya es algo primordial en términos éticos también, ¿no? Y también los límites de percepción condicionan la posibilidad de preguntarse algo y no otra cosa. Y aquí hay algo que es vital y no me molesta repetirlo una y otra vez en mis clases, que significa la etnografía contemporánea implica la multisensorialidad. Multisensorialidad, es decir, cuando yo subo a hacer clases a la Valpo, hay una panadería en la calle de la O, en la calle Colón. Y cuando uno pasa por Uruguay está lleno de pequeños negocios que fríen. Bien. Entonces tengo un sentido que es el olfato, que ha sido excluido de muchas etnografías porque al parecer no tiene, eh, no se toma en cuenta. Y eso significa también hacer una revisión propia de cómo yo lo leo el mundo, voy a decirlo así, como lo leo, digamos, más con mis oídos, escucho música, cuando voy en la micro. Entonces les dejo también esa invitación para que hagan ese ejercicio. Y es cómo ustedes miran el mundo. Hay personas que dicen, no, yo soy más visual, yo soy más así. Bueno, en este minuto también puede suceder que incorporen otros sentidos. Y eso significa que se amplía el marco de existencia, se amplía justamente los marcos límites de la realidad como esa ley. Lo mismo, no agrupar a las personas bajo los mismos conceptos, mismas categorías. Cuando yo hago una buena pregunta, mis respuestas son increíbles, ¿cierto? Y eso significa crear nuevos tipos de investigación, nuevas temáticas, en lugar de reproducir. Por mucho tiempo la ciencia, como era deductiva inferencial, era reproducción, por ejemplo, de experimentos sociales u otros, haciendo unas transgresiones éticas así, pero que es para llorar, o sea, nos aportamos de Pequeño Albert u otras que realmente es, o no sé, vinculados a los nazis, bomba atómica, etc. Entonces ahí también hay un deber ético ahí de cómo también creamos este tipo de investigación y cómo se sostiene eso. Lo mismo, lo que hablábamos al inicio, pero de otra manera, es decir, hay ciertas ideas que son más resistentes a las cronologías históricas. ¿Por qué pasa eso con esas ideas? Que se transforman, digamos, eh, desde la imprenta hasta ahora, digamos, libros en PDF, lo que sea,
Hay gente que lee más cierto tipo de literatura académica. ¿Qué pasa con eso? De qué depende con eso? Si yo quiero hablar de etnografía, eh, ¿a quién voy a ir a leer, por ejemplo? Porque esa circulación de textos tiene que ver con ciertos modelos educativos institucionales y estoy segura que sí, pero también con recurrir a vertientes teóricas que son más bien europeas, norteamericanas, etcétera. Entonces, esos grupos de discursos que pululan, como les decía, por diferentes comunidades científicas que lo van legitimando, también hay que hacer una especie de insight. También, todo esto de lo que hemos hablado, y aquí no me referí solamente a las operaciones de facialidad cuando construimos un dato, todo esto tiene consecuencias políticas. Por lo tanto, la pregunta también hay una responsabilidad política justamente con eso. Cuando hacemos ciertas preguntas, no solamente una especie de checklist, sino que implica cierto como les decía, modos de existencia que son colectivos, que son comunitarios. Por lo tanto, hay que volver, no es que haya que poner, yo no vengo a hacer como un mandato de autoridad, pero sí, eh, lo que sí les quiero transmitir en este minuto es que hay que volver como el reentry, hay que volver a ingresar el eje político a las preguntas, eh, en este caso que son etnográficas. Entonces, sabemos que, por ejemplo, un dato empírico, y con mis estudiantes de primero, hace como unos años, cuando hablamos las diferencias, no eran capaces, por ejemplo, de entender la diferencia entre un dato empírico y un concepto. Entonces uno dice, wow, lo que dice la Bernadette Baker em, ahí hay una raíz de verdad, es decir, las palabras tienen demasiada autoridad. Y lo unimos con no sé, 4 diapos anteriores, lo empírico también es un concepto. ¿De dónde viene ese orden? ¿Cierto? Lo empírico, el concepto teórico, etcétera. Y ahí empezamos a cuestionar no solamente, perdón, las cronologías respecto a esto, sino que también qué podemos hacer como para intervenirlas y generar otra herramienta. Entonces, cuando, cuando superamos el oculocentrismo, y oculocentrismo justamente significa despojarnos de que la ciencia, que ustedes ven, la ciencia nosotros observamos, o sea, todo parte con el burnout, digamos, que le pasa a la vista. No hay ningún otro lugar en el cuerpo, y aquí quiero ser súper clara, las contribuciones, me imagino que lo vieron con la profe anterior, las contribuciones de las etnografías feministas tienen que ver con el giro, ¿no es cierto? Con el giro de este oculocentrismo que además era androcentrista. Entonces uno dice, esto, digamos, no puede ser. ¿Y cómo superamos el oculocentrismo? A través de la multisensorialidad y además siendo conscientes de que tenemos un cuerpo y que ese cuerpo, como nosotros hagamos fijaciones no solamente identitarias, vamos a estar construyendo otras escalas epistemológicas. Y ahí necesariamente la ciencia abre, ¿cierto? Un espacio realmente vacío para poder resemantizar, ¿ya? Así que eso es más bien crucial, diría yo. Y también jugar con las posibilidades, es decir, constituir el disenso. Mucho tiempo la ciencia también establecía esta distinción, ¿no es cierto?, que me da risa, entre consenso y disenso. Y uno dice hoy día, y lo que hablábamos al inicio, o sea, hoy día cuando el sentido común es algo que dejó de ser colectivo y con las características de una sociedad global que tiene miles y miles de diversidades, eso no existe. Por lo tanto, llegamos a puntos de confluencia y por eso la teoría de Actor, por ejemplo, como lo trabaja con un lenguaje obviamente distinto, pero en el fondo son superposiciones de elementos, superposiciones de elementos que además no tienen una citación categorial antes de que suceda la investigación. ¿Se fijan? Entonces, eso es, por eso digo que es completamente imposible. Y también entender que las preguntas en una lógica espiral tienen que estar en todo momento en la investigación.
No puede ser que yo me haga una pregunta, perdón, solamente al inicio, y después la deje, la abandone, incluso en la conciencia, y de ahí contesto un sistema de objetivos que está estructurado desde el inicio. Todo tiene que tener dinamismo en la investigación. No se puede atascar ahí. Si lo atascamos ahí, vamos a estar haciendo el modelo versión, digamos, infinita del positivismo temprano. Así que tenemos mucha pega en el fondo, todos como investigadores en etnografía y cual, porque aquí justamente ocurre como esa especie de transformaciones. Entonces, ¿qué construye conocimiento hoy? Lo normativo, ¿no es cierto? La agencia, como dice Archer, esta relación entre agencia y estructura, entender, ¿cierto?, la producción con estos marcos de sentido y con estas limitaciones y su propio lugar como investigadoras e investigadores, ¿cierto? Y a mí esta cita de Baker, esta oración más bien, para mí lo encuentro genial. El objeto relata el proceso productivo. Si yo no soy capaz de delimitar, pintar más bien en términos metafóricos mi objeto, no voy a entender cuál es el proceso que asocia y que rinde mejor en mi investigación. Y a lo que voy aquí, no me estoy yendo a otro lugar que no sea etnográfico, es que con las complejidades de la etnografía, ¿cierto? Los modelos nunca van a ser o uno u otro, sino que involucra también entender esta misma constelación que se nos presenta hoy en día. Es decir, desde modelos híbridos, desde modelos que vamos a ver más adelante que parten con unidades que son más bien territoriales, mientras otras son otras lógicas distintas. Bueno, y qué es justamente lo que distingue hoy por hoy lo contemporáneo. Estas etnografías, ¿cierto? Introducir también el giro efectivo de hace más de 20 años, giro efectivo, giro narrativo, la estética, ¿no es cierto? También, y los problemas de legitimación y canonización, perdón, de las investigaciones actuales, justamente al abrir tantas hebras, tantas distinciones, que se empiezan a desdibujar las comunidades científicas, y esto se llama como blurred gender, es decir, como estos géneros difusos, y también este autor de la teoría del actor que eh, hablaba como de mess in social sciences, es decir, como ya el caos metodológico investigativo en la ciencia social. Así que les dejo esas referencias para que las tengan ahí en algún lugar. También las preguntas, cuando hacemos investigación, ¿cómo se comunica la investigación? Perdón. Esto es que esta etnografía da para un afiche científico, ¿cierto? También cómo se puede comercializar el mismo sistema modelo neoliberal que promueve esta universalidad, esta universidad que es managerial, hace que se comercialice justamente la producción científica de una manera sin límites. Por lo tanto, ahí hay que hacerse la pregunta posterior, que es cómo yo negocio esto justamente. Y el reflejo del embudo político, ¿cierto? Lo que antes llamábamos y repetíamos como unidad de observación, ¿cierto? O tiempo-espacio de las preguntas, esas más bien son preguntas políticas que preguntas, como decía Dariela, en hacer, es decir, como algo que es intocable y que solamente remiten a un territorio vaciado de contexto, vaciado de memoria política y también vaciado de política. Obviamente la etnografía no puede dejar de seguir estimulando esas posiciones. Lo mismo, antes de todos estos giros, si uno lo vamos a revisar acá, a los inicios de la etnografía, uno entendía que había como jerarquías humanas de conocimiento, de clase, de etnia, etc. ¿Ya? Y aquí lo que tratamos de hacer es un espacio que sea autoconsciente primero, eh, desatar el caos al desordenar esta epistemología cartesiana, y también ir a las tecnologías, la producción, ¿cierto? Entender cómo se construyen esas subjetividades. Cuando uno ya más o menos tiene claro, y eso es el camino, digamos, de la existencia humana, o sea, nos acompaña siempre,
Y aquí lo que voy con esto es que la relación entre etnografía y investigador es hacerse estas preguntas 2, 3 y 4, es decir, eh, ¿cuáles son mis dispositivos de susceptibilidad, como decía arriba, que ahora yo los cambio por tecnologías del CELS, que no son equivalentes, no son lo mismo, pero hay un diálogo directo ahí con Nicholas Rose, y también está este caos, ¿cierto? Sacar no solo la epistemología cartesiana, sino, y aquí no quiero hacer como si esto fuese también como una especie de recetario o como dogmática de colonial. No todo se decolonializa inmediatamente, no todo se vuelve feminista, no hay un solo tipo de feminismo, estas son generaciones de conocimiento que tienen que ser interpeladas. Tenemos que hacernos estas preguntas, más que empezar a jugar con los prefijos, también como si el lenguaje no tuviese más un sentido, y si porque lo escuchamos en otro espacio, hay que hacer eh, hay que imbuirlos, hay que llevarlos, ¿cierto? De manera autómata al espacio de investigación que ustedes tienen o quieren desarrollar más adelante. Les decía, confiar en la singularidad, lo que no es inmediatamente obvio. El camino no es sistemático, el camino nunca va a ser lineal. Nada tiene esa linealidad hoy en día y por lo tanto tenemos que tener esta última revisión, que son los mecanismos normativos que se pueden capturar, y esos son los valores culturales. Esto que nos faltaba como esa impronta axiológica al respecto. Y eso nos permite volver a la pregunta inicial, que son los valores culturales asociados a las creencias, ¿cierto? Y lo que les decía, cuestionar la identidad y reinventar las categorías existentes. Es decir, la resemantización ocurre ahora, en este minuto, como una posibilidad, porque justamente estamos en un estadio societal, como diría Preciado ahí, del capitalismo petrosexo racial. Por lo tanto, hay que estimular esta resemantización. Y, ¿cierto?, entender que las preguntas que nos hacemos tienen que llegar a respuestas democráticas, ¿cierto? Y la democracia, como tampoco es una constante, hay que hacerlo de forma permanente. Esto significa tener una posición ética y además estas posiciones tienen que legitimar distintos discursos. Por lo tanto, no es nada. Y ahí vamos a los procesos de percepción, es decir, cómo se relaciona lo que les decía, mente y cuerpo, cómo usamos estos conceptos, los estamos usando para qué, por qué, para quiénes, desde quiénes, y así. Entonces tomamos un respiro, ¿cierto? Y continuamos entonces con métodos y técnicas para llegar a etnografía, ¿cierto? Y aquí a lo único que quiero llegar con esto es que no hay una equivalencia entre estrategia metodológica, métodos y técnicas. Como no hay equivalencia, porque aquí hay un camino que es arduo de recorrer, esta distinción que les estoy entregando solamente les permite hacer como una especie de esquema para llegar a hacerse las buenas preguntas etnográficas. O sea, una estrategia metodológica puede ser la etnografía, ¿cierto? Dentro de los métodos etnográficos hay miles. Por ejemplo, puedo decir la cuasi etnografía. Pero la técnica que se va a elaborar no es lo mismo que esa cuasi etnografía, puede ser una cuasi etnografía feminista interseccional, por ejemplo. Eso es lo que les quiero, me encantaría que les diera como ese orden de cómo una estrategia metodológica abre el método y el método abre la técnica. No hay una relación que no tenga justamente esta especie de y la establezco como jerarquía y no como horizontalidad, porque esto nos permite entender que venimos de un eje que es más bien epistémico, y ese también nos va soltando las claves para poder llenar estos tres diseños, ¿ya? Si ustedes pensaban que métodos y técnicas son iguales o que eran sinónimos o más bien eran equivalentes,
Ahí uno se empieza a dar cuenta cuando el lenguaje investigativo carece de esa pulcritud, entonces uno tiende a homologar un proceso que es gigante, que es la estrategia, con algo que es más bien operativo, que es la técnica. Y ese es el sentido. Lo operativo es la técnica, mientras la estrategia, digamos, está en un nivel mucho más abstracto. Ya. Y aquí llegamos. Acá llegamos, menos mal, me diría nuestra profe, que es buena para hablar y para introducir, ¿no es cierto? Sí, es necesario, siento yo. Y aquí nos vamos a centrar hoy en la etnografía desde mi propia comprensión y dimensionalización, es decir, etnografía nueva, no etnografía que es la multisituada, la laturiana, la etnografía política de Estado, virtual, digital y de consumo. Esa es una primera distinción que puede atravesar la otra. La otra, por ejemplo, permite hacer distinciones espacio-temporales y también identitarias. Aquí voy con esto, es que, por ejemplo, micro y macroetnografía, como el prefijo lo dice, me hablan de espacios distintos. La macroetnografía toma desde, por ejemplo, situaciones que son continentales, globales, ¿cierto? O aquí podríamos decir en Chile más de una región, más de una comuna, etcétera. Macro, micro, un espacio entendido como local, pequeño y suficiente para hacer una investigación etnográfica. La cuasi etnografía es muy interesante. Este año con mis estudiantes de primero y me querían matar, que me encuentran muy exigente. Hicimos una cuasi etnografía, ¿no es cierto?, con tres inversiones que eran 3 días distintos para resolver una pregunta etnográfica. Es cuasi, es pequeñito, un tiempo mínimo, como ahí dice, nos entrega el conocimiento para legitimar una temática desde la investigación cualitativa. Y la autoetnografía, me imagino que ustedes es una obviedad en el fondo, pero nos permite hacer etnografía desde nosotros, ¿ya? Nuestro objeto de estudio le hace también unidad de análisis o de observación, somos nosotros en esa comprensión última, esa autoetnografía. Así que existen más divisiones, por ahí está la feminista y otras, y es interesante que las claves de cada una de ellas nos permiten bajar preguntas sumamente distintas, ¿ya? Y también todas estas etnografías necesitan trabajar con documentos. Y aquí me callo un rato para invitarles a una reflexión, no sé si una reflexión, pero más bien una observación. Deténganse un minuto, no sé si están tomando nota o no sé cómo aprenden ustedes, pero necesito su atención. Miren esto, más que mirar, es muy superficial, es decir, en mi lenguaje corporalicen esto en unos minutos. Ya, 3, 2, 1, ¿qué es esto? ¿Qué les llamó la atención? ¿Cómo se sintieron? Me pueden decir, creo que no sé lo que es. Ya, estas son las latas del artista Piero Manzoni de los años 60 pre-Andy Warhol. Las latitas que se llaman Artist Chef o Merda al Artista o Mierda al Artista. No se le ocurrió nada mejor que transformar en un objeto de arte, ¿cierto? Latas con miel.
¿ya? Así que ustedes la pueden ver ahí. Alemán no sé, por eso no me atrevo a leerlo. Ahí se nota con más claridad, ¿cierto? Lo que les estoy pidiendo justamente es que activen las operaciones básicas de la etnografía que tienen que ver con lo que señala ahí como observación. Entonces les leo rápidamente para que ustedes me puedan dar la interpretación con este marco contextual. Andy Warhol decía, un artista es alguien que produce cosas que la gente no necesita tener, pero que por alguna razón él cree que sería una buena idea darle. También el arte de los negocios es la etapa que sucede al arte. Yo empecé como artista comercial y quiero terminar como artista de negocios. Y la fecha exacta de la mierda artista es del 61. ¿Por qué creen que les pongo esto acá y ahora y estamos haciendo este barrido etnográfico? ¿Qué es lo que quería decir? ¿Qué es lo que quería expresar Pierre Manzoni con esta lata y con ese lenguaje? Yo creo que evidencia un poco esa separación como, o jerarquización como de las personas, los roles. En el fondo, si cualquier persona pone su mierda en una lata no significa nada, pero con el renombre de un artista efectivamente le da el acceso a, no sé, a galerías o quizá visibiliza un poco eso, como esa, como lo absurdo que puede llegar a ser cierta, no sé, cierta posición y lo que se cataloga como, lo que está así, pues catalogado o reconocido como, como conocimiento, como arte, y lo que no, como, no sé, como Sí, esa ahí jerarquización que la sociedad hay un atraviesa. brote, sí, hay un brote que no estás entregando porque tú lo llamaste como absurdo y uno podría decir que es irónico, es Claro, sarcástico al es, respecto, ¿no es cierto? Pero es decir, hay estrategias comunicativas que permiten resituar, por ejemplo, sociológicamente o desde la psicología social o política, un tipo de manifestación de arte como esta. Entonces, lo primero que traté de hacerles, por ejemplo, como ejercitar, es que hay un momento de observación desde lejos. Ahí están las 1, 2, 3, 6, ahí están las 10 latas con el nombre del artista puesto como la imagen de una revista. Entonces hay ciertas claves de observación. No quiero decir claves interpretativas o analíticas, sino que hay ciertas claves. Es decir, para también eso es muy importante. Entonces, se han visto yo nunca voy a manejar porque soy demasiado torpe, pero se han visto en los espejos de los autos que dice así como de los objetos que hay, ya, eso es decir, lo que les señalo, primero hay que tomar distancia para poder observar, no mirar, no ver, observar. Segundo momento, ya cuando están cerca, ¿cierto? Y ahí en el fondo focalizamos el cuerpo a poder relacionarnos con el objeto en cuestión y ahí nos vamos dando cuenta de ciertas sutilezas. Y finalmente, y esto es muy importante, como lo estoy enfatizando, es el lenguaje escrito asociado a esta obra. Y este lenguaje escrito es lo que yo intertextualicé, es decir, el momento interpretativo necesita diálogo primero, ¿cierto? En el caso, en esta interpretación que es más, que es unidisciplinaria, que todavía no tiene bajada sociológica, pero les pongo un contexto que es el año
le pongo justamente el nombre de la obra y con quién dialoga cercanamente, que es una obviedad, que es con Warhol. Y no hay un momento posterior, el momento posterior lo harán ustedes y vuelven a buscar la obra, qué sé yo, pero para que se fijen que cualquier ejercicio etnográfico no puede reparar en esos detalles si no tiene al menos 4 etapas, que son las que acabo de mencionar. Quienes vienen con y esto siempre se los digo a mis estudiantes y me los digo a mí misma cuando estoy tratando de escribir algo interesante, si tú vienes con la respuesta en la cabeza, estás haciendo modelo deductivo inferencial. No puedes conocer algo con la respuesta en la cabeza, ¿ya? Vamos entonces. Entonces esto está construido con esta hebra, ¿cierto? De menos a más, de contexto, texto, intertexto, texto, y luego cierre. Quien no sepa, es un buen momento este, ¿cierto? La relevancia de la etnografía, más que aparecer, ¿cierto? Como que cobra materialidad disciplinar con la antropología, ¿ya? En ese momento, la episteme circundante, en el fondo, establecía esta diferencia como de la alteridad, el yo y el otro, en un marco también de diversidad cultural. Por lo tanto, esto que sale en amarillo, estos relatos etnográficos concretizan tradiciones desde un lugar sumamente xenófobo, es decir, con jerarquía, como les decía, de humano, esta posición distante, positivista entre quienes investigaban y quienes eran esos investigados. Pero como todo proceso científico, artístico u otro, ¿cierto? Hay estos quiebres que permiten entender que no, no existe algo que pueda generalizar, que pueda abstraer tanto todo. Necesitamos singularizar, establecer particularidades para mirar esa cultura, y por eso es bueno primero mirar, y mirar sin nada acá. No mirar con la respuesta o la teoría, digamos, en la cabeza. Y por eso hay momentos y momentos en una investigación, no solo etnográfica. Y esto es lo que necesita la etnografía y no hay otra estrategia metodológica que necesite esta presencia. Yo diría hoy en día que es una copresencia, la presencia sigue siendo en un tono más bien unidireccional, egoísta, individualista y poco constructivo o poco interobjetivo, como diría el mismo Morton. A mí no se me parece que tapó bueno, ese es un ejemplo de bitácora. Adoro las bitácoras. Adoro revisar bitácoras. No, tengo como 80 estudiantes. Ahora muriendo de la experiencia. Bueno, vamos a hacer una breve cronología de esto, ¿cierto? De esta estrategia. Primero, en el 60, como ya hablamos del quiebre, ¿cierto? Epistemológico, pasamos del estructuralismo a la nueva etnografía. Ustedes sabrán que Lévi-Strauss y Moss estaban profundamente ligados, no solo por un contexto cultura. Pasamos a la etnografía simbólica, por lo tanto, aparece esto de la subjetividad, de la intersubjetividad, la semiótica de la cultura, que después trabaja muy bien Clifford Geertz, ¿ya? Entonces, se entiende que en esta visión más interpretativa podemos ver todo como un texto, que eso después lo retoma la filosofía contemporánea muy bien, ¿no es cierto? Sabemos, Preciado lo dice, el museo es un texto, el cuerpo es un texto, todo es un texto. Malinowski, ¿cierto? Vuelve a como enraizar esto de las observaciones empíricas y por mucho tiempo creíamos que también había una especie de sinonimia entre observación participante, que es la técnica de las etnografías, ¿ya? Y ahí también entendemos que las culturas se empiezan a denominar de otros modos, basados, por ejemplo, para nosotros la teoría sistémica, y ahí ocurren también otros movimientos que son sumamente necesarios para
ir entendiendo que, y a mí me da un poco de pudor volver a usar esta palabra en mis clases, esto que se llama como punto de vista del nativo, anotando características, ¿cierto? Y cómo arman esos modos de existencia. Y el concepto diario de campo también me da un poco de pudor que diga como esto incluye como si fuese un juguete de Mattel o algo, impresiones y sentimientos personales de nosotras como investigadoras. Obviamente que esto lo tenemos que reafirmar una y otra vez porque la ciencia vetó cualquier tipo de sentimiento o emoción en la investigación científica que en ese minuto no era considerada ciencia. Entonces, una vez que ya vamos pasando como por todos estos movimientos y transformaciones paradigmáticas, llegamos a esto que les decía con Clifford Geertz, que son las descripciones densas del siglo XX segunda mitad, ¿ya? Y ahí hay un concepto que yo adoro, que es la reflexividad, ¿ya? Y esto significa que cuando uno reconoce eso como uno de los movimientos ulteriores de la etnografía, uno puede también entender que está esta propuesta más bien intersubjetiva, subjetiva, en la generación de conocimiento y que de alguna manera se enraiza desde la singularidad de la misma toma de posición que ustedes han hecho, que yo hago, que en investigación hacemos para poder entender así el conocimiento de la realidad. Y aquí va, la etnografía no es otra cosa que lo que les señalaba como diferencia estrategia, método y técnica, es una estrategia cualitativa de investigación social. Se llamaba, como les decía, observación participante, pero ya establecimos que la observación es una técnica dentro de la etnografía y no existe ningún tipo de homologación respecto a eso. También la etnografía eh, trabaja con distintas fuentes. Por ejemplo, mis estudiantes, yo les pido que ellos hacen playlists de las etnografías. El año pasado fue realmente así disciplinado como una playlist de 10 canciones para poder estar escuchando mientras yo leía sus libros. Trabaja con foto, trabaja con pintura, trabaja con cartografía, etc. etc. ¿Ya? Ya en el 94, si tuviésemos más tiempo, podríamos discutir esto largamente, ¿cierto? El etnógrafo participa abiertamente o de manera encubierta en la vida de las personas durante un tiempo que puede denominarse extenso o no. Recuerden que hay cuasitnografías de días, 3 días, dos, la otra vez leía una cuasitnografía de 2 más. Ahí hay que ponerse en esta posición de la pregunta humilde, como decía un teórico organizacional también, que es muy bonito ese concepto de la pregunta humilde, no con todo en la cabeza, y tener esta concepción de que uno está en un lugar que no es el propio, que ahí puede acontecer una comunidad, puede acontecer un colectivo u otro, ¿ya? Bueno, ¿qué significa hacer este ejercicio de ver, interactuar? ¿Cierto? Ya habíamos dicho que tenemos que observar, pero ¿qué sería esto de interactuar? Entonces, como esto, como en el caso de que describe si una cultura completa u otro modo de existencia, ¿cierto? También me da mucha vergüenza como enseñar estas distinciones porque uno no estudia a las personas, justamente ahí como el equipo de investigación nos reíamos de la palabra diseccionar. O sea, diseccionar como Darwin diseccionaba un insecto. Nosotros no hacemos eso. Lamentablemente existió, por ejemplo, la sociobiología que hacía. Nosotros aprendemos de las otras personas. Y captar, ¿cierto? Perdón, el significado de las acciones y lo que ahí acontece como un suceso para poder comprender aquí, ¿ya? Entonces yo aquí hice como una especie de suma. Si describimos esa cultura, si comprendemos los significados y acordamos ese punto de vista de que los desviven, estamos en un proceso de aprendizaje para poder entender los significados. Y ojo con eso porque significar significa en términos de lógica de investigación, significa abducir. Es decir, que las otras personas puedan significar. No sé si ustedes entienden la diferencia. Es decir, nosotros no tenemos que significar nada,
Nosotros no vamos a hacer la asociación teórica, la hacen los otros o les otros, ¿ya? Y eso significa también transformar este modelo deshumanizante o instrumental en lo que fuimos socializados, ¿no es cierto? Ustedes serán más jóvenes que yo, pero todavía eso pues. Bueno, entonces profundicemos en la reflexividad, ¿cierto? La reflexividad significa entender las dinámicas básicas de la relación social, de las dinámicas sociales, y eso promueve justamente la interacción o la participación. Yo leía, por ejemplo, una dificultad generacional con mis estudiantes más chiques, primer año, es que decían que esto era muy difícil porque eran muy tímidos y ellos no querían hablar sobre esto. Entonces, nunca hay tiempo académico para saldar esta que para mí es una muy buena pregunta pedagógica, es decir, ¿qué hago yo con esto, no es cierto? Y bueno, existe algo que se llama contexto y poder enfrentarse a nuestras propias dificultades. La etnografía, digamos, es muy desafiante en ese sentido, porque nosotros no podemos ir en otro espacio temporal como aparece ahí, ¿ya? Sino que tenemos que ver cómo podemos resolver de alguna manera estas carencias o estas dificultades. Y además que estamos inmersos en el mundo. Y a mí no me acuerdo dónde leí, escuché, pero también yo les digo a mis alumnos que me dicen, bueno, pero todo es culpa del capitalismo. Bueno, si todo es culpa del capitalismo en términos de lógica matemática, nada es culpa del capitalismo. Entonces uno tiene, les digo, me estudiantes, existe el capitalismo tardío, el capitalismo cultural, el capitalismo, el tardo capitalismo, el cibercapitalismo, etcétera, o capitalismo cibernético. Entonces, aquí voy con esto. Todos nosotros en esta sala somos parte del capitalismo. Y si queremos estudiar el capitalismo en su sufijo que sea o en su adjetivo que sea, tenemos que hacer esta lectura contextual y subjetiva, porque el capitalismo produce cierto tipo de subjetividad también, para poder llevar a cabo estos procesos analíticos etnográficos. A eso me refiero, uno no está separado de eso, ¿ya? Y pasamos recién 10 años entre Diapo y otra, y Chut, ¿cierto?, pone en evidencia esta construcción significativa del mundo social. Esto es muy interaccionismo simbólico, esto es Garfinkel, ¿cierto? Esto es etnometodología y esto es el protagonismo de estos sujetos a través de lo reflexivo y en el caso contemporáneo de lo autorreflexivo. Entonces, ¿qué hacemos para tener en ebullición esta reflexividad? Construir esta situación sabiendo que la reflexividad en términos de la realidad emerge, ¿cierto? Y es soporte y a su vez también dinámica básica de la pregunta etnográfica y de lo que podemos hacer con esa pregunta y también con la epistemología, ¿cierto? Entendiendo que la epistemología, para que no se recuerde, y también se lo digo de manera fácil y rápida, es cómo conocemos lo que conocemos, ¿cierto? Entonces, hay un sujeto que es conocido y hay un sujeto cognoscente que además interpreta, o si es abductivo ese sujeto, permite que otros hagan esa interpretación, pero hay una acción social ahí y la toma de posición y toma de lugares, de identidades y anteriormente roles, es algo que tiene que pasar por este embudo efectivo. Bueno, y respecto al trabajo de campo, el trabajo de campo, si ustedes han tenido otras experiencias etnográficas, ¿cierto? Más allá de todo lo que les he dicho, es estar con un foco distinto, es decir, en la etnografía el tiempo es distinto al tiempo cotidiano, se rompe. Son como los espacios de suspensión propios de las teorías sociales, como podría ser la fiesta, como podría ser un ritual. Eso es lo que quiero que se entienda, es decir, como mi posición es más bien ritualista respecto a la etnografía, es decir, es como cuando existe
en esta cultura maya cuando el día, que se dice el día fuera del tiempo, es un poco así, ¿no es cierto? Es decir, todas las claves de lectura del mundo quedan en suspensión por el tiempo que sea para nosotros enfocarnos en esta como reconfiguración del mundo por un minuto práctica a través de las relaciones sociales y de la escritura, de los procesos escriturales, de las bitácoras etnográficas, y posteriormente cuando sucede la salida del campo, perdón, también ahí en el momento en que se hace la escritura. Y cómo se hace, se hace a varias manos, colectivamente, en términos de fábula, u otro texto que no sea netamente académico. Y para esto, mis queridos estudiantes, necesitamos esto, o sea, sí o sí. Y esta es la transformación que ocurre, ¿cierto?, a partir de las etnografías. Se transforma el sentido común, se transforma el saber profesional, y eso hace que haya una resocialización y una reconfiguración, no solo de nosotros, sino que también de quienes ahí conforman esa cultura y le brindan esa significación. Si después de una etnografía no existe esta resocialización o esa reconfiguración, quiere decir que ahí no ocurrió una etnografía. Entonces, asuntos más operativos, por ejemplo, registrar los diálogos, ¿cierto? Poder lenguajear lo que el cuerpo nos dice que tenemos que lenguajear, es decir, eh, desde lo que les decía, como los olores hasta situaciones de tacto, cuando vamos escuchando música, hay sentidos que cuestan más que otros y lo hemos tenido un poco adormilados. Entonces, este es el minuto de despertarlos. Y también ser más que nada espiral, porque la espiralidad es la que nos entrega la capacidad de generar una y otra vez hipótesis, supuestos hipotéticos, orientaciones hipotéticas, hipótesis diagnósticas u otras. El proceso puede tener claramente otro orden numérico que este, ¿cierto? Voy a hacer un poco clásica acá, es decir, primero el diseño, luego las preguntas, el proceso reflexivo, el trabajo de campo y estar en esa inmersión en la realidad donde, como se dice, sacamos este velo, hacemos este en paréntesis, cubrimiento. Entonces tiene también esa, podríamos decir, linealidad, pero ya sabemos que eso nunca es así. Y bueno, a medida que avanza la teoría cimentada sobre la etnografía, sabemos que las conversaciones, por ejemplo, dice Spratly, amistosas, en las que el investigador introduce lentamente nuevos elementos para ayudar a los informantes a que respondan como tales. Y aquí lo pongo como un espacio que ustedes ven sumamente autoritario, sumamente, hay una relación de poder ahí, hay una relación jerárquica, y hay una relación de otros sesgos de inducción, no de inducción analítica, sino que de inducir lo que me tienen que decir. ¿Ya? Ya. Vamos, ahí Marcela, tú me dices cuánto queda. Esto quiero que lo conversemos porque puedo ayudarles con dudas y preguntas, que es la etapa más bonita y que a mí me encanta porque es de escribir en el fondo. Como yo les planteo siempre a mis estudiantes que hagan los ejercicios de escritura en esto, ¿cierto? Lo primero que les digo, lo que decimos oralmente y lo que pensamos no es igual a lo que escribimos. Nosotros no escribimos igual a como pensamos, porque hay una serie de procesos de edición de diálogo que no son iguales. Por si acaso nos quedan 15 minutos, si es que quisieran alargar un poquito, igual ahí es decisión conjunta. Bien, ahí me avisan. Distinto. Entonces, luego de entender que el registro es necesario, cuando me dicen, profe, no tengo nada en la cabeza, profe, estoy súper complicado porque no sé escribir,
Yo les digo, escriban. O sea, no hay, y a mí como escritora también, como poeta, ensayista, me ha pasado miles de veces como que tengo una especie de este miedo a la hoja en blanco, como sea que se llame, por las caricaturas que se hacen respecto al proceso de escritura. Bueno, hay que lanzarse. No hay otra, yo no soy de recetas, pero eso no es una receta, eso es una orientación a partir de mi experiencia como doctora en sociología, poeta, co-creadora de la red feminista del libro, eso. Después, tomar nota, grabar. Hay asuntos que quedan lenguajeados o expresados mejor en sus lenguajes básicos. Es decir, reconocer la imagen por la foto, más que reconocerla porque porque el relato de esa foto va a ser mejor. Pero que se entienda lo que estoy diciendo. Lo mismo, cuando estoy ahí. Me han hecho hasta etnografías, y la mía es de mi tesis doctoral de bibliodiversidad, de 7 libros. Significa estar en un paradero, estoy 3 días en un paradero. Significa estoy en la micro, estoy en la micro, ¿ya? Y eso es percibir, intuir y escribir. La bitácora no tiene momentos que uno puede decir, este momento descriptivo, este es interpretativo, hago una raya, divido el cuaderno, la bitácora y estamos ok. No sucede así. Y esto, menos mal que estoy como en orden con lo que aparece proyectado, ¿cierto? Profundizar en el registro es un momento posterior, es un momento de soledad, es un momento que no tiene nada que ver con la inspiración, es un momento de cómo yo, no es que tenga que hacer una extensión de lo que estoy escribiendo, sino que se expande ese conocimiento a través de una escritura posterior que justamente es un poco más densita. Entonces, por eso podemos diferenciar entre notas, diario y registro único, que esté como gran consolidado en este caso etnográfico. Y acá empezamos con las distinciones, ¿cierto?, que nos competen. O sea, cuando yo, por ejemplo, hoy día estaba corrigiendo un trabajo y que yo les pedí un diccionario sociológico y uno no disciplinar. Entonces un chiquillo me puso, voy a explicar mi diccionario. Entonces explicó cuando dicen bendiciones, y uno dice, ya, entonces lo explicó. Entonces él me mostró su propia categoría nativa, que me carga este concepto que viene de los albores que hemos estado revisando en la etnografía, pero esa categoría nativa, la diferencia la explica y me la regala, como parte del trabajo. Los testimonios no son iguales a las expresiones, cómo hacen esas expresiones las entrevistados, cómo uno aprecia, cómo sus apreciaciones pueden ser bien descritas, relatadas por mí, por quien esté investigando, por ustedes. De aquí también les entrego otra clave que es muy importante: la literatura en sí entrega estos recursos. La literatura, por ejemplo, a través de la crónica, a través de las figuras literarias, la metonimia, la metáfora u otros, ¿ya? Entonces, eso es como lo primero que hay que tener en cuenta. La etnografía no sobrevive solo de la antropología. Hoy, la etnografía sobrevive además con los otros elementos, es decir, la fotografía, el arte en sí mismo, la pintura. La mayoría de mis estudiantes chicos de primero dibujaban, etcétera, ¿ya? Y es reconocer, no hay una esencia o naturaleza en lo que yo pueda decir, tiene que tener foto u otra, pero sí hay una intuición que, si yo estoy bien despierta, me permite entender que eso tiene que ser esa foto, tengo que hacer la acuarela de eso, o más bien lo voy a escribir como una crónica, ¿ya? Lo mismo, hay distintos tipos de informes, informe condensado. Es decir, yo puedo escribir algo y también les enseñé, por ejemplo, cómo codificar, cuando quiero poner mm, estado, es la E grande, la E mayúscula, perdón, todo eso. Y después, yo les digo, después se van a su casa a escribir se van al baño, etcétera. O la explicitación detallada del campo minucioso inmediatamente, ¿ya? Así que ustedes sabrán si son más de proceso también, más como etápicos, o generan una escritura de una sola vez. Yo claramente necesito más. Seguimos con otras cosas.
Las notas que se hacen para las etnografías tienen que ser completas, precisas y detalladas. Y por eso, si usted tiene sus propias codificaciones, colores, ¿cómo se llaman los papelitos los papelitos de colores? Que ahora tienen forma, eh, cómo pegarle notitas, todo eso. Fecha, hora y lugar siempre, es decir, eh, no da lo mismo, ¿cierto?, establecer un punto de partida que otro. Y eso también hace que establezcamos este escenario, es decir, cómo describimos esquema gráfico, y ahí me encanta hacer mapas. ¿Cómo voy a señalizar que ahí hay una plaza? ¿Cómo voy a señalizar que, por ejemplo, ese día hay movimientos típicos de una urbe, de una comuna que yo necesito registrar en ese esquema gráfico? ¿Cómo yo muestro dónde están los grandes basureros, ¿cierto? ¿Cómo yo voy a permitir que una persona comprenda eso desde, por ejemplo, un locus que es desde arriba hacia abajo, que veo todos los elementos como una maqueta, etcétera? Lo mismo con actores sociales y los objetos, es decir, cómo yo presento que aquí hay una cultura. ¿Cuáles son? Digo, ya estos son los roles, estos son sus propios eh, modelos económicos, ¿cómo hago eso? Cada cultura además tiene ciertos objetos que le son propios. Mm, Estaba pensando, por ejemplo, en la época de los sintetizadores, de la música electrónica francesa, y eso fue a finales del 98-99. Daft Punk, que era muy famoso después de que se volvió pop, y que hizo una serie de featuring con mucha gente que no debería haber hecho, pero ahí hay algo que no sabe. eh, Actividades, acontecimientos y procesos. No es lo mismo una actividad, acontecimiento y proceso. Y ahora voy a abrir el micrófono para que me digan por qué no es lo mismo una actividad, un acontecimiento y un proceso. Me encanta que parece una pregunta muy simple y estamos pensando mucho. Nadie. No, ya, voy a lanzarme. La actividad pienso como en una acción muy concreta, como en algo concreto y específico, y que puede ser un poco más planificado. El acontecimiento como algo que sucede sin que necesariamente lo haya planificado, como que no está bajo mi control, como algo que pasa y genera algún tipo de precedente. Y los procesos ya como algo que está compuesto de varias actividades o, si en realidad lo voy a dejar hasta ahí, y que también pudiese estar atravesado por acontecimientos. Hasta ahí. Sí, es una súper buena, Marce, una súper buena distinción entre acontecimientos, pero también el acontecimiento tiene puede tener, para darle como para darle ese estatus, tiene una representación que puede ser ritual, sagrada, que tiene que ver con las dimensiones culturales de esas comunidades y otras, mientras que las actividades son más bien cotidianas y despojadas de ese simbolismo. Para mí eso es importante, sobre todo en etnografía. Siempre para mí una apertura son las distinciones culturales. Entonces las actividades son más bien, no por ejemplo espirituales, sino que tienen algo que está dentro de ese tiempo que ya habíamos hecho justamente otra distinción. El clima y el universo simbólico, lo mismo, la constitución de un universo simbólico está asociado a un espacio sagrado, a un ritual u otro, y el clima
siento que quienes estudiaron psicología, por ejemplo, saben muy bien en términos, y hago un ejemplo muy mainstream, organizacional, que todo el clima es algo que se mide todos los años, y que, por ejemplo, Great Place to Work hizo toda una eh, marketing y negocio respecto a eso, que es una medición que ahora, por ejemplo, se ha transformado en mediciones de felicidad dentro de la teoría de organizaciones críticas. Nosotros leemos eso para saber qué se esconde, ¿cierto? La sospecha de la teoría crítica al respecto. Apreciaciones y sentimientos. Ya, voy con esta que también parece ser fácil, pero no, me parece que puede ser que no sea tan fácil, y voy a poner al mismo tiempo intuiciones y comentarios. ¿Qué es una apreciación? ¿Qué es un sentimiento? ¿Qué es una intuición y un comentario? Si ustedes se fuesen a observar, por ejemplo, un patio de una universidad y me van a hacer esta distinción, es decir, me van a hacer un glosario de estos cuatro conceptos a partir de lo empírico, no de lo teórico, sino que de lo que ahí hay. ¿Con qué me podrían ejemplificar cada uno de esos cuatro? ¿Puedes repetir la pregunta? Que si yo los pongo en un patio de una universidad y les digo, llénenme estos conceptos, que son cuatro: apreciaciones, sentimientos, intuiciones y comentarios. Me lo llenan con datos empíricos, es decir, con lo que las personas, las estudiantes, la comunidad de la universidad dicen. ¿Cómo yo sé que algo es una apreciación, no un sentimiento, una intuición o un comentario? Me hace pensar como pensando como desde la psicología, me hace pensar como en paradigmas más positivistas, como donde se hacía la distinción entre todo eso, porque me cuesta hacer la distinción, como que cuando emitimos un comentario igual eh, puede tener esto como de lo propio, ¿no? Como de cosas que a lo mejor no tenemos tan claro cómo explicar, como lo intuitivo, como esos sentires que están ahí, y también pudiese ser como desde sentimientos propiamente tal, como algo más elaborado, como estoy tirándome muy al agua, así que no tengo tan armada la idea, pero me cuesta hacer como la separación. Eso es como lo que quiero decir. ¿Alguien más? Porque la Max ha estado ahí haciéndose cargo de las últimas preguntas. Estoy pensando si voy a observar un patio de una universidad y uno habla de apreciaciones, eh, cómo aprecio, cómo valoro quizás lo que estoy observando, no sé, y los sentimientos, la sensación que me produce el entorno, el movimiento, la gente, lo que hay o lo que no hay. Los comentarios siempre son como, bueno, va de todo, ahí uno describe, explica, fundamenta, y en los comentarios no va todo tampoco, quizás puede faltar información y no sé cuál es el otro concepto, se me olvidó. No tengo tanta retención hasta ahora. Dijiste sentimientos, intuiciones, comentarios, te Ya, la faltaron intuición, situaciones. sí, la intuición es como algo, es como, lo voy a decir como lo entiendo, como lo he leído alguna vez. La intuición es como todo ese saber que uno ha ido adquiriendo consciente e inconsciente a lo largo de toda tu vida, desde que estás acá donde vives, cuando eras chica, niña, guagua, adolescente, toda esa información, entra todo. Y no sabes por qué de repente se te vienen algunas de esas ideas
muy rápido a la mente. Y seguramente a partir de algunas asociaciones o tratar de buscar alguna respuesta, no sé, una bola. Ya, estaba buena la bolita. Gracias, Claudia. Paulina, que tiene la manito levantada. Sí, no sé si se escucha en verdad, porque estoy con micrófono, o sea, con audífono. Ya, cool. A mí me queda una duda, la verdad, si es que estos conceptos son desde lo que uno como observador, observadora, eh, percibe desde el entorno, por ejemplo, las apreciaciones que uno percibe desde el resto, los sentimientos que uno puede como tratar de captar desde lo observado, desde lo que se escucha, desde el lenguaje verbal y no verbal, y todo eso, o es aquello que evoca en uno. Como que esa duda igual me queda como con esta pregunta en sí. Está buena la pregunta. ¿Quieres decir algo más o te voy contestando? Viendo como de precisamente como la interpretación, yo creo, de estos conceptos o de cómo podría ese contexto levantar esta información en uno. Mira, yo siempre respondo últimamente desde un lugar que se llama depende. Primero porque primero, por ejemplo, si yo además respondo, depende porque trato de tener una mirada multiparadigmática desde mí, es decir, multiparadigmática que no es infinita, que tiene también un perímetro subjetivo que es el mío. Si hay que reconocer como emociones, sentimientos en otro, ahí hay algo que se llama que es la copresencia, que yo siempre lo digo, que es el diálogo, esos o más. Y esa construcción, y ahí también a lo que quiero llegar con mi respuesta, esa construcción no es independiente de lo que ahí suceda. Por lo tanto, esa concepción de que fuera, eh, si es que fuese, por ejemplo, un estudio demandado por el Departamento de Estudios Sociológicos, donde yo trabajé hace mucho tiempo en Santiago, en la Católica, a lo mejor ahí sí pedirían ese tipo de distancia. Y sí sería una investigación lineal. Por lo tanto, no habría forma de referirse a los sentimientos, donde uno no conversaría con la otra persona disponiendo el lenguaje que compartí contigo para hablar de sus sentimientos, sino que uno diría, o sea, uno jerárquicamente de manera también un poco alienante, podría hablar directamente y de forma interpretativa, directa, es decir, saltándose todos los pasos que hablamos para definir o para describir el sentimiento de un otro. Ahora, si en el fondo lo tuyo tiene que ver con un ápice de co-construcción, eso significa que justamente esos acontecimientos y procesos van a ser dialógicos y esa copresencia es la que va a definir, no determinar eh, las definiciones que ocurran a través como de intercambio. No sé si por ahí cómo vamos. Paulina. Sí, sí, por supuesto. Es que, claro, a mí por lo menos desde mi rol y mi ejercicio, bueno, yo también soy psicóloga y me posiciono desde las narrativas y desde como una visión también como más de repente como comunitaria y social. Me hace todo el sentido como esta idea de esta imposibilidad de repente de abstraernos precisamente como de esto y de comprender las realidades que están como sucediendo de manera como simultánea, como una construcción constante en la que requiere precisamente de esta eh, como participación activa precisamente. Em, O sea, y yo ahí en nomás te haría una pequeña traducción de lo que acabas de decir, es decir, como que lo dispondría en otro lenguaje, en otra episteme, que cuando uno se tiene que distanciar, y me imagino que tu trabajo pasa eso, uno tendría que distanciar como de ese rol porque en el fondo no puede decir que la narrativa de otro sujeto, porque esa narrativa va a estar sumamente intervenida, ¿no es cierto?,
ciertos códigos que permiten que se establezca una relación asimétrica. Entonces, lo primero que yo haría sería abstraerme Disculpa, de eso. Paulina, ¿puedes apagar el micrófono que se genera interferencia? Sí, Oh, perdón. claro, gracias, Marcelo. Lo primero que yo haría sería hacerme ese cuestionamiento crítico que las narrativas, el ciclo narrativo fue posterior, pero uno igual trae esa avalancha. Esa avalancha no tiene que ver contigo, pero también uno no se da cuenta en términos Foucaultianos lo disciplinada y también cómo se vuelve, cómo se empobrece no solo el lenguaje, sino que los modos de existencia a través de estar tanto tiempo en una institución. Entonces esas narrativas no son, mientras las narrativas sean algún tipo de práctica de libertad, me parece que ahí sucede algo. Si no ocurre, como les decía, o es más bien tragado por el capitalismo voraz como una reproducción anterior, que tiene otro nombre, pero ese nombre no logra hacerlo la resemantización o la densificación posible de la problemática. Y ahora como para cerrar, cuando uno, las apreciaciones, por ejemplo, la apreciación de la latita de Piero Manzoni es una apreciación de un objeto material estético. Eso es una apreciación. Y uno podría ver, por ejemplo, en esa universidad, por ejemplo, en Socio de la UB, ahí está lleno como de murales, graffiti. Uno podría apreciar eso. Los sentimientos, ¿cierto? Eh, los sentimientos aparecen, son cristalizaciones emocionales. Es decir, hay algo que perdura en el tiempo. No sé si persiste o perdura, pero en el fondo no es cualquier elemento que puede ser tapado por una o más emociones. Las intuiciones está bueno ahí, lo de la Claudia, esto como preracional, que no tengo cómo lenguajearlo, no tengo evidencia empírica para denotarlo, pero ahí está, ¿cierto? Y los comentarios en el fondo son apreciaciones lingüísticas que no necesitan una categoría única que sería la belleza, como un trascendental, filosófico clásico, por ejemplo. Así que eso es más o menos los diálogos también. Los diálogos son como una escaleta de un guión, es decir, cómo se establece lo que dice otro, los turnos de habla, la monopolización del habla y todos los conflictos que ahí pueden existir, disputas, etc. Vocabulario frase, es decir, el propio diccionario de una cultura, de una comunidad, etcétera. Asociaciones y hipótesis que tienen que ver también con lógicas de desenvolvimiento en el mundo. eh, Asociaciones que son modos de pensamiento y también son marcadores culturales. Y uso de comillas, paréntesis y corchetes para poder hacer cierto tipo de orden, ¿no es cierto? Cuando habla alguien que es justamente de la comunidad, a lo que se refieren ustedes como una especie de paratexto, también para. Entonces, si usted me dicen, pero profe, entonces el método científico es uno solo y eso es una bitácora, le digo, no. El método científico son estos diarios de campo, cartografías, relatos, es decir, lo que estábamos hablando, saber distinguir también sutilezas, bellezas, poder describir situaciones, sujetos, acciones y objetos, y por eso la latita. Si ustedes se pararan, por ejemplo, 5 minutos a poder describir este objeto, y esto es un ejercicio que me encanta que lo hago con mis estudiantes, la mayoría lo definiría por la función. Una vez que yo les saco la función, digo, estos son los audífonos para escuchar música, cuando lo escuchan, no en la micro, no en el bus, en la calle, etc. Si tú despojas la descripción de este objeto hacia la función, ¿cuáles son las alternativas para poder armar justamente un relato de? Desde las epistemologías contemporáneas de la Tura, mi queridísimo Timothy Morton, los objetos no son cualquier cosa. Los objetos, más que prótesis también, o extensiones,
tienen ciertos asuntos de memoria eh, o también de configuración de cultura social. Ojo con eso. Registro de hitos, anécdotas, eh, hitos, anécdotas. ¿Qué es un hito, por ejemplo? Eh, el hito de este año son los 50 años del golpe, cuáles son las anécdotas, y aquí es muy importante también, que es algo que se me había ido en toda la clase de hoy, las anécdotas implican humor y conocer la forma en que la gente se ríe, cómo se ríe, es muy importante y también dice mucho, no solo en términos culturales, si la gente come, si tú puede ser que no entiendas ningún chiste porque claramente tú no eres parte de esa cultura. Y ahí hay varios cuestionamientos que aparecen por eso, los álbumes de testimonio, registro biográfico, diarios personales, los videos desde la semiótica, genética multimodal, las fotos, y aquí el Álvaro nos lanzó las fotos, Álvaro Ayala, muy serio. Entonces ahí está todo lo subjetivo, como les decía, lo intersubjetivo y lo latente, lo subyacente, lo que no aparece de manera como certera al inicio o a la primera. Entonces este método científico es más bien complejo, no es pasarles una encuesta a esa comunidad y que me hagan una escala Likert respecto a cómo se sienten o si están satisfechos o no con tal y tal cosa, ¿ya? Entonces el proceso no es tan difícil, identificar y expresar, ¿cierto? Lo que ahí está sucediendo, cómo se reproduce, cómo significa y yo cómo transcribo eso, ¿ya? La etnografía, dada esa complejidad de ese método científico, necesita varios tipos de triangulaciones teóricas, metodológicas, etc. Y luego también tener esta coherencia interna respecto a este material también diverso, es decir, las fotitos, los álbumes, bla, 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 bla. Y no nos olvidemos que también respecto a lo que estuvimos hablando eh, con Claudia, que aquí nosotros desaparecemos y un criterio de validez contemporáneo cualitativo es la comprobación de los participantes. Si yo no muestro mi texto a los participantes, quiere decir mi bitácora, mi fábula, mi drama, mi guión de teatro, como ustedes lo quieran hacer en términos comunitarios, quiere decir que aquí no pasó absolutamente nada. Y, un segundo. Algunos tipos de etnografía, como yo les había dicho, tenemos macroetnografía cuando son sociedades complejas, globales, microetnografías, unidades sociales concretas, como por ejemplo nuestra comuna. No, pues si yo estoy acá, ustedes no están a lo mejor aquí ni siquiera en la quinta región. De las etnografías procesales que nos indican, ¿cierto?, cómo se van también moviendo en los sistemas sociales, es decir, qué pasa en cada una de sus dimensiones económicas o marcos jurídicos, para hablar de otra cosa que no sea cultura. La etnografía clásica, Malinowski, que fue justamente la que produjo estas definiciones más bien vaciadas de contexto. La etnografía feminista, salida de la marginalidad y sentido positivo, es decir, volver a otorgar voz y volver a entender que estas energías necesitan ser reparadas urgentemente, entre otras, sería lo bien. Y las etnografías contemporáneas, que también se les decía al inicio como la cuasi-etnografía y la autoetnografía. Entonces, lo primero entender también que como síntesis que hay un carácter fenomenológico étnico, ¿cierto? Nosotros tenemos conocimiento a partir de los fenómenos que ahí ocurren y cómo nosotros podemos establecer cierta organización lingüística u de otros, entender que aquí hay una fijación totalmente interdisciplinaria para poder hablar de esas culturas y de sus contextos de manera densa. Émico se entiende como diferenciación interna y ético, ¿cierto? Es lo que organiza como un stakeholder, es decir, hacia afuera.
Esto significa vivir en, ustedes me contarán ahora si han vivido cerca de algún lugar para hacer la etnografía, cómo ha sido todo eso. Holista y naturalista significa que la percepción o tú por algún tiempo eres parte de ese modo de existencia. Es fundamentalmente inductiva, yo exploro, ¿cierto? Y genero teorías sustantivas y de esa generación yo voy haciendo operacionalizaciones cualitativas que son permanentes, que significa espiralidad también en las